Na noite do ano 406, prodúcense as invasións bárbaras. Decenas de miles de persoas cruzan os límites fronteirizos do Imperio Romano, avanzando cara ao sur de Europa. Son tribos procedentes de Centroeuropa, asentadas durante moito tempo ao longo da fronteira co Imperio, e buscan lugares onde asentarse ante as dificultades que afrontan nos seus territorios. 3 anos despois, no 409, cruzan os Pirineos, internándose en Hispania. Son os suevos, os vándalos e os alanos. A poboación de Hispania nese momento é de 5 millóns de persoas. Estas tribos bárbaras, a pesar de ser unha minoría, intégranse con facilidade no vasto territorio da Península Ibérica. Os suevos diríxense á provincia romana de Galaequia. Aséntanse alí e no 411 crean un reino independente tras un acordo co Imperio Romano. Esta é a historia dun reino que se creou nun dos períodos máis fascinantes da humanidade. Son os chamados Anos Escuros, porque as historias que se escribiron sobre eles foron obxecto de enorme controversia e manipulación ao longo da historia. Galicia representou un precedente do que acontecería de inmediato en toda Europa. O reino suevo de Galicia é o primeiro reino medieval de Occidente. Os reinos medievais son os precedentes do mapa político actual en Europa, e a maioría xurdiron trala caída do Imperio Romano no 476. O reino suevo, no seu momento de máxima expansión, dominou a metade occidental da Península Ibérica e viviu unha intensa actividade comercial e cultural da man da Igrexa Católica. A luz das últimas investigacións e da man dos maiores expertos de Europa, dispoñémonos a explorar a creación, o auxe e a caída do reino suevo de Galicia. Foi un reino pioneiro en Occidente e, con todo, é o gran descoñecido. O período suevo non é un período tan oscuro. É un período sobre o que votamos nos moita oscuridade. E votouse moita oscuridade, por unha parte de forma interesada, por outra parte porque evidentemente as fontes de información eran asqueras. Eu considero que o reino suevo foi un período moi importante. Si falamos de Galicia, na historia de Galicia, porque foi un período en que pasaron moitas cousas e que algunhas delas pasaron por primeira vez en Europa, aquí en Galicia. En todas as historias que se elaboran en Occidente ou que a historia que nos coñecemos, hai sempre un certo finalismo. Empezamos en Francia e todos os demais povos europeos, estados europeos van elaborando a súa propia historia na que só quere realmente xustificar a existencia do Estado liberal tal como existe, demostrando que toda a historia xa estaba predestinada a eso. Todo o que vaya nesa liña é o positivo e todo o que vaya noutra dirección distinta, como non acada ese final, pois parece que son impedimentos e son tropezos que se está poñendo a historia. E isto dicimos que é unha historia finalista, na que vai haber vos malos e vai haber aqueles outros que, como son inconvenientes, se ignoran. Os suevos van a ser ignorados. Toda la historia está llena de lo que ahora se llama las fake news. Esto de las fake news parece nuevo, pero no es así. La historia está llena de abusos, de falsedades, de relatos interesados. Todos los relatos son interesados. Otra cosa es que sean falsos. El reino suevo en cualquier caso supone una especie de anomalía casi siempre ignorada. Descubrí, sobre todo al estudiarlo, ¿no? Era un periodo especialmente maltratado, porque se había ninguneado simplemente su existencia. Yo veía los libros de historia, el mundo antiguo acababa antes y el mundo medieval empezaba después, ¿no? El reino de los suevos muestra la fin del Imperio Romano, que pasó más tarde, pero que empezó en este periodo.
Well, I think it's interesting because it is actually one of the more stable kingdoms in the period. Many of these kingdoms, Burgundians, the Rugians, the Thuringians, many others, only existed for a couple of decades, not even for a century. And the Swabian kingdom in Galicia is actually the only one of the smaller kingdoms that existed for almost 200 years. So this is quite an achievement, I think. And it is interesting to look for reasons why it had this stable existence. Esta é a historia do primeiro reino medieval de Occidente, pero tamén é un relato sobre como se fai a historia e sobre como nos la contaron. Os suevos forman parte dos povos bárbaros asentados ao norte do Lime romano, a fronteira do imperio. Os romanos denominan a estes povos bárbaros. Bárbaro é o outro, o estranxeiro. As relacións entre os povos bárbaros e os romanos foron intensas durante varios séculos, ás veces pacíficas e ás veces violentas, e desa relación xurdiron representacións romanas dos suevos que podemos apreciar nalgunhas pezas arqueolóxicas. Nun libro que escribiu Tácito no século I, que se chama Germania, precisamente, describe que os suevos acostumbraban a levar o seu cabelo anudado nun lado con unha trenza. O que están representando son os suevos, os prisioneros suevos, e que represéntanos como Tácito decía. A parte do texto de Tácito temos esta evidencia de como os romanos os vían, e logo tamén temos un cráneo que foi atopado con parte do cabelo prácticamente completo e a trenza, que nos está indicando que o que decía Tácito tiña un fondo de realidade. Os suevos están en contacto con Roma e desde aí pensemos que foron pasando séculos. É dicir, cando chegamos ao século V, os suevos e os romanos xa tiveran contactos de todo tipo, comerciais, violentos. Os suevos precisamente estaban asentados nos territorios de actual Eslovaquia, Chequia, Bohemia, parte de Austria e sudeste de Alemania antes da chegada á Península Ibérica. La frontera no es una frontera cerrada y un muro como el telón de acero a la época, ¿no? Es un sitio donde la gente se conecta a través del comercio, a través de las relaciones entre unos y otros. Están interesados tanto los romanos como los pueblos que viven al otro lado, están interesados en convivir bien. At that time, most of the Roman army was already composed of barbarian soldiers, not Romans, because Romans obviously didn't want to fight anymore, and they could pay a tax for not being drafted into the army. And they underestimate the barbarians. A comezos do ano 400 había cuantiosos contingentes de bárbaros asentados dentro do imperio e convivindo coa poboación provincial romana. O Rin e o Danubio formaban parte da fronteira natural do imperio ao norte de Europa. E un día de inverno do 406, o Rin conxelouse. No 31 de decembro o río Rin conxelouse e entón puderon pasar cos seus carros, cas súas familias. Efectivamente, trasladábanse en masa e trasladábanse os povos íntegramente. Non eran soldados únicamente que entrasen, senón que era todo un pobo que se desplazaba. En 1958, localizouse en Alemanha a tumba dunha nena de 3 anos do período das migracións bárbaras. Podería pertencer á primeira xeración de migrantes suevos. A nena falecería pouco despois da súa chegada e a súa sepultura presenta todos os elementos para ser considerada a tumba dunha princesa.
Esta pesada fibela prateada de cinto, achada nunha localidade próxima a Budapest, en Hungría, contén elementos decorativos cunha forte influencia romana. Evidencia a interacción cultural entre os bárbaros que chegaban a estas provincias e a poboación romanizada que permanecía nelas. Este concepto de invasións é un concepto que hoxe está moi en cuestión. Germans regarded this as a rather positive phenomenon. We Germans expanded to all the other countries. O sea, vémolas como invasións, pero tamén hai que decir que invasión solo se lle chama en Portugal, en Italia, en Francia, en España, porque no resto de Europa son migracións, porque é de onde veñen. Porque en un momento determinado, sobre todo desde el siglo III, parece que hay una pulsión permanente de grupos que presionan sobre el Rin, sobre el Danubio. Se han dado distintas explicaciones. Los propios autores, esencialmente Amiano Marcelino, que en el siglo IV nos cuenta estas presiones, dice que todo ello es responsabilidad de otro pueblo más fuerte, más salvaje, más numeroso, que ha caído sobre estos otros, él dice, como una luz que se desprende de una montaña y lo arrolla todo. De Oriente chegaban os hunos, que eran brutísimos, mongóis brutísimos, repercutían nos povos eslavos e xermánicos e íbase producindo un momento en cadea e parece que escapaban despavoridos. En 1964, achouse en Francia a tumba dunha muller de entre 40 e 60 anos de idade. A muller pertencería a un rango social elevado e considérase que formaría parte dun clan dos hunos, debido á presenza de obxetos característicos do Imperio de Atila. O clan da defunta estaría ao servizo do exército imperial, defendendo a fronteira renana. Los hunos no se sabe muy bien quiénes son unos pueblos asiáticos, ¿no? Provienen de los antiguos pueblos llamados escitas, que son los pueblos de las estepas, pero es que los escitas iban desde el Danubio hasta la China. Son pueblos que se ponen en movimiento porque son fundamentalmente pueblos nómadas que después viven un poco de la rapiña, de rapiñar territorios, etc. De hecho, estos hunos muy posiblemente hay que ponerlos en relación con el pueblo que obligó a los emperadores de China a construir la muralla. Porque a los primeros que robaban eran a los chinos y a los mongoles, claro, de alguna manera. Entonces, cuando ven que ya se construye la muralla china y que los chinos se organizan, etcétera, el imperio chino era fuerte, como tienen toda la estepa por delante, entonces empiezan a avanzar por las estepas y se van desplazando unos a otros, hasta que llegan al imperio romano. Es decir, es un efecto dominó que va desplazando a una serie de pueblos y al final se encuentran con el Danubio y detrás del Danubio está Roma y entonces no les queda más remedio que pedir ayuda a Roma. Un dos temas interesantes por los que é moi interesante revisar este período da historia é precisamente polas homoloxías que poda proporcionar hoxe en día. Esa es una tentación fácil. Es una tentación fácil. Los momentos de incertidumbre han encontrado en la caída del Imperio Romano y en el proceso de esas invasiones bárbaras pues un filón inagotable de comparaciones. Pero esas comparaciones solo sirven para dar satisfacción normalmente a aquellos que sienten hoy terror ante esas migraciones o ante esos cambios. Uno podría decir que si tienen algo en común, Europa nace de las migraciones, por lo tanto no debieron de ser tan malas, ¿no? É moi importante, na medida do posible, comparar co que a xente ten máis cercano. Pero comparar non significa equiparar. Many of the people who come to Europe now come because there are jobs for them. There are the fruit-picking jobs and the hospital jobs and all the jobs that Europeans don't really like to do anymore. So we need them too, but we don't want to have them here. It is a kind of very strange situation. And that is not unlike the situation in the Roman Empire in the 5th century. Needed these soldiers, but they hated them.
os europeos actuais ningún somos de aquí, todas as nosas familias proveñen de algún outro lugar. Entón, Europa foise facendo a base de sucesivas aportacións humanas que foron chegando pois de África. El problema es naturalmente que una integración es muy difícil, pero yo creo que la civilidad moderna tiene que mostrar su maduridad y comprender lo que las otras culturas pueden dar a nuestra cultura para un proceso sí, de maturación. Se ao final os galegos fomos capaces, bueno, os nosos devanceiros galaicos, foron capaces de chegar a algún tipo de consenso con uns individuos que chegaron aquí impoñéndose pola forza con unha presencia pois impositiva e brutal, pois quizás eso sexa pois un certo signo de optimismo, incluso con malos comezos pode chegarse a finais aceptables, non? A finais do século IV, as cidades en Hispania e noutras partes do Imperio comezaron a construir e reforzar as súas murallas, como en Lugo e noutras cidades e castros de Galicia. Os relatos catastróficos da propaganda romana sobre as invasións bárbaras terían alentado o reforzamento destas murallas. Os bárbaros viñan e había que protexerse. Las murallas que se construyen a finales del siglo IV en España no son para defenderse de ningún peligro exterior, son y pertenecen a lo que se dice el prestigio de la ciudad. Una ciudad no puede no tener murallas. La muralla es la dignitas de una ciudad. De hecho, las representaciones que tenemos de ciudades son siempre con grandes murallas alrededor. Tener una muralla no es intentar defenderse de nadie, es ser una ciudad. De manera que la idea se relativiza muchísimo si pensamos así las cosas. Hay que también pensar que las murallas de estos castros sirven para afuera, pero también para adentro, porque tienes a una población dentro de un espacio muy fácil de controlar. Suevos, vándalos e alanos cruzaron os Pirineos no 409 e penetraron no territorio de Hispania. Os suevos instaláronse na provincia de Galaequia, actual Galicia e norte de Portugal. Os alanos asentáronse nas provincias cartaginense e lusitania, e os vándalos dividíronse en dous grupos. Os vándalos silingos instaláronse na provincia bética e os vándalos asdingos na meseta norte da península, entre as actuais Asturias e Burgos. Hay un historiador de la antigüedad, contemporáneo casi, que dice que ellos habían oído que Hispania era un sitio que era muy rico, que ofrecía muchas posibilidades desde el punto de vista de la riqueza agrícola, etcétera, etcétera, y que por eso pasaban. Entonces van a buscar eso. Esas oleadas de suevos, vándalos, alanos y después a los godos, visigodos en este caso, que son los que llegan a la península ibérica, se les unían todos los romanos que no querían estar bajo el Imperio Romano. Es decir, que se les unían gente que estaba insatisfecha con el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una política fiscal muy dura, había mucha pobreza en el mundo romano, y a estos grupos se les fueron uniendo gentes de la Galia, gentes de la Germania, esclavos de los grandes latifundios de los señores, que muchos procedían de Grecia o de Oriente. También se les unían. En el momento que entran en la península ibérica no dan marcha atrás. En el 411 se las reparten teóricamente por sorteo y los suevos, que aparentemente son el grupo más débil, curiosamente a la postre será el único que se quede en la península y que acabe siendo dominante. Como foi a entrada dos bárbaros en Hispania? Como reaccionou a poboación? Grazas a unha fonte privilexiada podemos coñecer con detalle o que aconteceu nestes anos en Galicia. É a crónica dun home que naceu en Xinzo de Limia, en Ourense, e que viviu entre os suevos e tratou con eles durante décadas. Narrador excepcional en todo Occidente, está considerado o cronista do reino suevo.
Idacio era o bispo de Chaves, elexido bispo no 427. El representa, como os bispos, nese século, no século V xa, representa o máximo poder, é o único poder dentro da cidade. Ademais deso, foi quen de escribir unha crónica na que deixou constancia do que viviu, do que viu. En cierto modo, es el único historiador de este periodo en Galicia y en España, y por lo tanto es un individuo imprescindible para el historiador de este periodo, imprescindible. Y ahí es el historiador el que tiene que elegir entre qué es lo fiable de Idacio y qué no es fiable. Probablemente, se o conta Idacio, probablemente así sucedera. De feito, eles viñan xa de pasar a sangre e fogo toda a Galia. E entran aquí con esa idea tamén de devastación total. Es la mayor barbaridad que uno puede imaginar, que una madre coma a su hijo, y por lo tanto da una imagen que puede ser muy fuerte y por lo tanto retóricamente eficaz. Hubo violencia. ¿Cuánta? No se aprecia un nivel enorme de destrucción. A arqueoloxía non constata ningunha catástrofe violenta, salvo o descubrimento esporádico do que se chaman os tesouros ou tesouriños, que son conxuntos de moedas que teñen un enorme valor arqueolóxico e numismático, que se producen na época final do Imperio Romano, non só no momento da chegada dos suevos, sino inclusive desde antes. Entón, isto quere decir que familias moi ricas, posesores de terra, aristócratas, en algún momento sentiron inseguridade, abandonaron as súas propiedades, pero pensando en retornar, esconderon a riqueza que tiñan en numerario, en moedas. Sería máis seguro, pensaron eles, soterralas, incluso que viaxar con elas. Debeu haber choques, debeu haber grandes diferencias, pero non entre os suevos e os galaicos en xeral, senón entre os suevos e certa parte, polo menos, da aristocracia galaico-romana. Era pesimista, obviamente, non? É moi difícil pensar, non sei, por exemplo, na Varsovia de 1944, e que ali houbera alguén ou que ali se dera un ambiente optimista, non? As circunstancias son as que son, desgraciadamente. Yo creo que Idacio es una fuente muy manipuladora. Y hay que conocer muy bien el contexto en que cada fuente ha sido escrita y el por qué se ha escrito esa fuente y a quién servía esa fuente, para poder delimitar qué podemos creernos y qué no nos podemos creer de esa fuente, o que sí nos podemos creer pero se está manipulando intencionadamente. O problema é que Idacio é un home moi militante, moi integrado na conflictividade política do momento, e el é un representante moi distinguido da aristocracia. Los historiadores en la antigüedad como ahora nunca hemos sido demasiado, digamos, altruistas, ¿no? Quiere decir que, bueno, es la relación sujeto-objeto, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Todos tenemos nuestra historia, nuestras vidas. Intentamos llegar a la verdad de la manera más honrada posible, pero eso en la antigüedad no estaba tan claro. Nosotros intentamos ser honestos, en el siglo V yo tengo mis dudas.
A maioría do que as fontes denominan como suevos quedaron na actual rexión de Suabia, o suroeste de Alemaña, en Eslovaquia e na rexión de Praga. Os suevos que entraron en Hispania e se instalaron no territorio de Galaequia trataríanse dun grupo que decidiu seguir a un xefe militar en busca de novas terras onde asentarse. Cando os suevos chegaron a Galicia, atoparon un pobo moi romanizado, como o resto da Península Ibérica. A sociedade galaico-romana estaba formada por unha maioría de poboación servil e unha élite civil e relixiosa que mantiña o control do territorio grazas ao armazón administrativo romano e ao exército imperial. A chegada dos suevos supuxo un cambio político radical para as élites galaico-romanas. O imperio descompoñíase por toda Europa. E Galicia non era un territorio prioritario para Roma. Comezaba a transición e era necesario adaptarse. El Imperio Romano reconoce la comunidad sueva como una entidad política independiente, autónoma. O Estado romano era propietario de terras públicas, o ager publicus. Non se reparten terras privadas, sino terras públicas. Isto sería pois, un factor de facilidade no asentamento dos recén chegados porque non se apropian das terras privadas. No obstante, isto non vai a evitar o choque dos suevos coa aristocracia romana. Normalmente o que solía facer Roma era entregar ou ceder terras ou territorios. A Roma o que lle interesaba neste caso era manter alexados os bárbaros da Tarraconense, do Mediterráneo, polo comercio. É dicir, eso era o que a Roma lle interesaba. Entón, fora un acordo, fora un sorteo, fora un pacto concreto entre Roma e os bárbaros, o feito é que Roma non puxo ningún problema para que os bárbaros se asentaran nese territorio. Empieza a aparecer ya en la crónica de Dacio datos sobre los suevos han pactado con los galaicos, tal. Unas veces dice con los gallegos, en general. Otras veces dice con el pueblo de los aurigenses, por ejemplo, pues gente que vive en la zona de Orense, ¿no? La estructura del poder imperial en Hispania se ha roto. Con la entrada de todos estos pueblos, el emperador además tiene a Alarico invadiendo Roma, no puede hacer nada, porque en este momento los godos de Alarico están invadiendo Roma, entonces el emperador no puede enviar ayuda militar ni puede hacer nada. O reino suevo non é un estado, é un grupo de xermanos que están intentando establecer o seu control. Desde logo non son un reino galego, están en guerra cos galegos. E logo, o que comentamos antes, de algo pasou. Y Dacio dice, cuando los bárbaros entran, suevos, vándalos y alanos, no solamente los suevos, sino suevos, vándalos y alanos, dice, después de una etapa de conflictos, los gallegos se someten a la fuerza. Vamos a Orosio. Orosio es un gallego que simpatiza con los bárbaros. Después de un tiempo de conflictos, dice, llegaron a acuerdos de paz. Y dejaron, que es una imagen preciosa, cambiaron la espada por el arado, los bárbaros. 2 gallegos y las 2 visiones. Neste momento a presenza de forzas regulares do Imperio en Hispania desapareceu por completo, pero Roma quere recuperar a iniciativa contra os bárbaros e envía tropas godas para protexer as provincias mediterráneas.
O rei visigodo Balia, á fronte dun grande exército, entra na Península Ibérica para enfrontarse a alanos e a vándalos silingos, que sofren unha derrota esmagadora. Roma funciona como un imperio, funciona pois como funcionou ou pode funcionar no seu momento Estados Unidos ou hoxe en día China. Roma era o ponto onde chegaba todo. A Roma o que lle interesaba era nutrir a capital do imperio. Todo o que Roma facía nas provincias iba destinado á capital do imperio, que era Roma. Mentre Roma pudera mantener eso, mantiñase Roma. Pero, ao mesmo tempo, no século IV, o coste de manter tanto exército para controlar as fronteiras era, dun punto de vista económico, imposible de soster. Roma, en Hispania, o máximo interese que se ve que vai intentar salvagardar por todos os medios son as provincias mediterráneas e a bética. O que non vai querer de ninguna maneira permitir o acceso ao Mediterráneo. Pensemos claro que o Mediterráneo, a columna vertebral, e son as arterias polas que circula toda a riqueza e a existencia do Imperio Romano. Esta salvagarda da zona mediterránea de Hispania vai a proporcionar os visigodos. Os poucos sobrevivintes alanos e silingos colócanse baixo a protección de Gunderico, rei dos vándalos asdingos, que continúa asentado ao leste de Galaequia. Neste momento, os godos son chamados pola corte imperial para que interrompan a súa campaña militar e regresen a Aquitania, entre a actual Toulouse e o Océano Atlántico, onde se lles fará entrega de terras para asentarse. Posiblemente a corte imperial quixese evitar que os visigodos decidisen permanecer na península. No 419 estalan tensións entre o rei suevo Hermerico e o rei vándalo Gunderico, posiblemente por un conflicto de liderado ante a nova situación en Hispania. Ambos os dous exércitos entran en combate e os vándalos non tardan en rodear as tropas suevas ao redor dos montes Narvasos, actual Cueto de Arbás, ao sur de Asturias. Nese momento, o exército suevo se encontra en unha situación de inferioridade, va a estar cercado polos vándalos. É un momento crítico para o reino suevo. A corte imperial envía tropas romanas para intervir contra os vándalos, seguindo a súa política de apoiar os grupos máis débiles para equilibrar as forzas e tentar manter o seu dominio na península. The politics of the West Roman government in the 5th century certainly was to play off one barbarian group against the other, sometimes to take them into direct service and sometimes simply having an alliance. Os vándalos foxen e comezan a desprazarse cara a provincia bética. Os combates coas tropas romanas continúan, ata que no ano 429 uns 80.000 vándalos cruzan o estreito de Gibraltar para asentarse e crear un reino na antiga provincia romana de África. África era mucho más atractiva en esos momentos que Hispania. Yo creo. Primero, les están hostigando, los visigodos les están hostigando en la península. Los suevos están también presionando, los suevos están haciendo incursiones y están chocando con los vándalos. Y África tenía enormes propiedades imperiales que podían apropiarse. África era una provincia muy rica que soportaba en esos años no solo buena parte de la fiscalidad que todavía cobraba el Imperio de Occidente. África era el granero de Roma. Os vándalos van a estar enfrentados desde el principio ao emperador que está neses momentos en Roma. E logo vense que as campañas de imaxen e propagandísticas funcionaban naquela época tan ben ou incluso mellor que hoxe, porque xa sabemos con que fama pasaron os vándalos e a historia. A historia, ser vándalo é ser un salvase. Os pobres pois non eran máis salvases que outros, ni moito menos, pero sin embargo quedoulles o San Benito de ser os vándalos, porque foron os enemigos do poder imperial que había establecido neses momentos. Sen inimigos nin ameazas directas, o reino suevo comeza a asentarse.
Muchos antropólogos físicos somos contadores de historias un pouco extraños, porque as historias contámolas a través dos restos que quedan dos nosos corpos, é dicir, dos esqueletos humanos. O que podría destacar do noso estudo é que entramos na vida da cotiá das persoas, non das persoas ricas que aparecen nas fontes, non que damos unha visión un pouco diferente. Por sorte ou por desgracia, non sabría dicir, en Galicia temos do período coberto polo Reino Suevo polo menos 4 casos de tuberculose e brucelose crónicas, que son enfermedades por bacterias, e contáxese por vivir cos animais en un modo de vida que é o que tengo campecheñado galego ata fai 2 días, non? Esa idea que temos, ou que pode ter algunhas persoas de un mundo medieval ou o mundo suevo como algo, se queres, paradisíaco ou bo, lévanos con esta presenza de enfermedades infecciosas a unha realidade un pouco máis crúa, non? De persoas que están no límite da supervivencia, onde probablemente os alimentos nas clases populares non sobraban e que teñen un contacto directo con enfermidades que estarían diezmando a poboación. Temos nenos que teñen o que chamamos unhas marcas de hipoplasia de esmalte que nos propios dentes, que o que fan son períodos de estrés ou por desnutrición ou por enfermidade ou por calquer proceso que lle impide medrar. E algunhas das poboacións que analizamos, por exemplo, na Rúa Real, na Coruña, un dos individuos ten unha fractura onde un fémur non cura ben. Iso que nos está indicando é que non tivo un tratamento médico nos momentos posteriores a ter esa lesión. Pero tamén nos está indicando outra cousa, e é que esa persoa que non pode ter unha vida, digamos, plena porque ten unha limitación física, viviu. E iso tamén nos indica que a poboación ten un cuidado coa xente que ten estes problemas, xa sexa a súa familia ou o resto da población, non descoñecémolo, pero sí que hai un cuidado por as persoas enfermas. Aquelas persoas que chegaban á vida adulta, a maioría delas non superaría os 40-45 anos de idade. No caso, por exemplo, das mulleres, podería haber moitos relacionados co parto, non? De feito, na lanzada temos unha muller que aparece cun feto dentro, probablemente que morreu por un proceso de parto. E logo, como sempre, que sempre creo que moitas veces non nos damos conta, en todas as poboacións humanas máis alá do século XX ou máis alá do descubrimento dos antibióticos, a amplia maioría das persoas morren no primeiro ano de vida. Los suevos pensaron, vale, tenemos un acuerdo, tenemos nuestro establecimiento en Galicia, ahora podemos ampliar nuestros confinos. Entonces no respetan el acuerdo. Hai que pensar que estes povos teñen un componente militar moi importante, non só porque formaran parte do exército romano ou que foran contratados como mercenarios, pagados en especies ou en terras, pero que son povos que teñen un componente militar, unha estrutura militar moi importante. E o rei é ao mesmo tempo un jefe militar, é como o señor da guerra,
como pode haber hoxe en día, en algunhas partes en Oriente Medio, son de alguna forma líderes tribais. É o que decide onde vamos a loitar e con quen vamos a loitar, non? E o povo sigue detrás deste individuo, non? En moitos lugares do Imperio o poder romano se derrumba, se vai derrumbar en Britania, derrumbouse na Galia. Os suevos establecidos en Galicia, evacuados os vándalos, pois convírtense no poder principal que hai neses momentos na península. Pois aproveitan esa falta, ese derrumbamento do Estado romano e se van estendendo primeiro pola zona de Lusitania, van a chegar ata a zona de Lisboa, sabemos, os localizamos en Mérida, localizámonos tamén na Bética, na provincia que sería Andalucía. Ellos llevan sus incursiones hasta donde pueden y la debilidad de Roma les permite que casi lleguen a poder saquear la península entera. O dominio territorial da Berenguería prácticamente do mar Cantábrico ata o sur da península ibérica, todo o occidente da península ibérica. Está claro que si bajan a saquear Mérida, a saquear Sevilla, que en este momento no tiene a nadie, no tiene quien la domine, porque los visigodos todavía no las han hecho propias, digamos de alguna manera, es porque muchos gallegos están en sus filas. Y a lo que bajan es a rapiñar, porque una de las funciones principales de todas las guerras, o quizás la principal, es la rapiña, es robar. Y eso lo sabemos todos. A conversión ao catolicismo implica que a partir dese momento non hai suevos por un lado e galaicos romanos por outro, senón que hai unha única comunidade que ten unhas mismas autoridades religiosas que se pode misturar, que isto fai o rei Requiario, que é o terceiro rei suevo en Galicia, e que podemos pensar que o primeiro rei suevo xa nacido en Galicia, e polo tanto xa criado nun ambiente moi diferente do estritamente ariano no que se viñan desenvolvendo os seus antecesores. Controlando a metade occidental da Península Ibérica, neste momento o reino suevo atópase na súa fase de máxima expansión. A procura de prestixio por parte de Requiario levaríalle a cuñar moeda co seu nome, converténdoo no primeiro rei bárbaro en facelo. No anverso destas silicuas de prata aparece o busto do primeiro emperador romano de Occidente, Honorio, unha imaxe coa que se buscaría proclamar a legitimidade do reino suevo fronte ao resto e, sobre todo, mostrar a autonomía do seu poder fronte a Roma. Esa moneda, fíjate que estamos hablando de 4 ejemplares de una moneda que es poco más grande que una de estas de 2 céntimos, son monedas muy pequeñitas, pero dan pie a un cúmulo grande, de explicaciones, y todas abundan en esa idea de que los suevos están concibiendo la idea ya de un reino que se asocia con un espacio. Se nos mueve, por lo tanto, en una búsqueda de reconocimiento exterior, que es un elemento fundamental para reivindicar tu propia soberanía. Lo vemos a nuestro alrededor hoy mismo, ¿no? Si alguien me reconoce fuera, tengo una baza de credibilidad. Ya alguien puede decir, esto es un Estado, esto es un reino, esto es una entidad política. Durante moito tempo, o reino suevo permaneceu oculto na historiografía española e europea, especialmente en historias de España dedicadas ao gran público ou nos manuais que se utilizaban no ensino primario e secundario. Segundo esta perspectiva, os suevos só serían uns integrantes máis da invasión dos bárbaros e a súa influencia en Hispania ou en Galaequia resultaría mínima. El historiador es consciente que el pasado es voluble, ¿no? En el sentido que a veces llegas a afirmar y lees en muchos libros de historia nada más mutable que el pasado. Os visigodos ofrecen un esquema moi perfecto do que no século XIX a historiografía contemporánea e liberal considera que é o patrón da historia de España. El pasado visigodo era un pasado, por así decirlo, glorioso, pero sobre todo interesa porque en el 589 el reino visigodo se convierte al catolicismo y genera, digamos, un elemento
que ha gustado enormemente a los constructores de patrias, ¿no? Una unidad territorial, una unidad religiosa y una unidad religiosa católica. Frente a esa realidad tan conformadora, los suevos son los bárbaros del norte. Hay momentos concretos en la historia de las sociedades, de las entidades políticas, en que normalmente los historiadores tienen un éxito enorme. Casualmente ha sido casi siempre tras la imposición de esquemas totalitarios. Se llama al historiador a que corrobore que eso es así porque debe ser así, ¿no? Uno puede dudar si esos historiadores eran de verdad profesionales o si simplemente se vendían a las exigencias que le demandaba ese poder. A veces cuando dominamos el presente tenemos la intención de dominar el pasado para que nos justifique, ¿no? There is a growing need for identity in Europe at the moment, moving away from European identity or shared values of humanity back to a more closed nationalism and a look for particular identities, which again goes back to the old national models of history that we already had in the 19th and in the first half of the 20th century. And which has led, incidentally, to a lot of wars and bloodshed and problems. So we hoped in 1945, or after 1945, we had finally overcome this period of nationalism in Europe, and I hope we're not going to be proved wrong. Tenemos todavía mucho que aprender los historiadores, a respetarnos, a ver la posibilidad de que el otro también tenga razón y de que tú estés equivocada. Es decir, a un historiador le cuesta muchísimo decir que se ha equivocado. Diría que lo primero es saber debatir y tener humildad, ¿no? Hay muchas veces que lo que veo, sobre todo desde la academia, es mucha arrogancia, ¿no? A la hora de aproximarse a la verdad, ¿no? Hay muchas veces que pensamos que tenemos la verdad y bueno, yo creo que la verdad también es un proceso que se va construyendo mediante el debate y la crítica. É importante eso, colaborar con xente de distintas posturas ideolóxicas, porque no fondo desa confrontación adoitan sair propostas moi interesantes. O problema quizá é enfrontar isto dende a búsqueda dunha historia nacional. Entón, iso é o que fai que ao final sexan incomprensibles ese nacionalismo español e o nacionalismo galego. É dicir, habería que matizar moitas as cousas e pensar que o que nos interesa é a historia, os procesos históricos que tiveron lugar nun territorio como é o territorio do noroeste peninsular. Idacio vía man de Deus detrás das grandes catástrofes e dos acontecementos históricos. Antes de que estes se produciran, aparecían fenómenos atmosféricos e imaxes extrañas que el apuntou con minuciosidade na súa crónica. Trataríanse de sinais divinas que anunciaban os terribles acontecementos que se ían producir. Antes de la muerte de Julio César se dice que en Roma se vio una estrella que anunciaba que iba a ser asesinado en el Senado. No es un fenómeno raro. Y Idacio lo utiliza de la misma manera que lo utilizan los historiadores anteriores, romanos, de tradición romana. Pero él añade a eso el aspecto catastrofista, el aspecto de que este es el fin del mundo, señores. Va a llegar el fin del mundo cuando se acabe este siglo en el que estamos viviendo. Idacio reconta 7 eclipses de sol e 2 eclipses de lúa. Contanos cando sucederon e como sucederon. E a ciencia certifica, ao igual que no caso dos cometas, que sucederon tal e como Idacio nos conta, cando e como Idacio nos conta. Todo aquilo que se pode comprobar, Idacio é fiable.
Por lo tanto, entendo que no resto das cousas que non podemos comprobar é tamén igualmente fiable. Sería moita casualidade, non? Que só fora fiable naquilo que podemos comprobar e que no outro, non? Requiario continúa a súa política expansionista, provocando que Teodorico, rei dos godos, e fiel ao Imperio Romano, advírtalle de que vixíe o cumprimento dos acordos de paz asinados tanto con eles como con Roma. Os suevos exceden os términos do pacto. O pacto era o reino suevo se establece na Galicia, pero non noutras provincias. Rompendo todos os xuramentos, os suevos invaden a provincia tarraconense. A reacción do exército visigodo en favor de Roma é fulminante. Teodorico vai a intervir militarmente e aí se produce o choque, finalmente, entre visigodos e suevos, que é catastrófico para os suevos. E o propio Requiario vai fuxindo cara ao occidente, os visigodos de Teodorico van perseguindo, ocupan Braga. Y Dacio sufre una enorme decepción con los godos. Alguien que se supone que venía a restaurar el orden romano comprueba súbitamente que ha venido simplemente a hacer lo que habían hecho los otros, a obtener botín, riqueza y parcelas de poder. Entonces, Dacio sufre ahí, digamos, una especie de conversión, el de la decepción absoluta. A partir de ese instante, él ya no se le ocurre pensar que el viejo orden pueda ser restaurado. La batalla del Órbigo, evidentemente, marca el antes y el después en la evolución sueva del siglo V. O reino suevo non se extingue, pero ahora vai a entrar nunha situación de vasalaxe, prácticamente, de dependencia dos visigodos. Probablemente o que vai acabar salvando o reino suevo é que Teodorico ten que escapar a toda prisa, ten que marchar a toda prisa cara a Galia, e Teodorico marcha porque neses momentos os fortes nesa zona van a ser os francos. Ten que escapar rapidamente e finalmente os visigodos van a ser destruídos. O reino visigodo de Toulouse, de Tolosa, o reino visigodo vai ser destruído polos francos. E iso probablemente foi o que permitiu que o reino suevo subsistise. A situación na que estaba xa ao final da súa vida, nese momento, esta é unha das últimas entradas, estaba xa nunha situación moi mala, como para recibir información de outros sitios. Entón, bueno, el pode que contara eso porque lle chamou a atención, igual que nos chama hoxe en día. Él, después de haber pasado unos años en su crónica en que tenía la sensación de que las cosas iban relativamente bien, se encuentra con que las cosas se están yendo de mal en peor. Y por lo tanto se enfrenta a esa situación de la manera desesperanzada en que nosotros podríamos en un momento determinado analizar lo que hay alrededor y compararlo con 30 años atrás y decir, esto no tiene salida, ¿no? Vese derrotado, vese bello, vese xa con poucas posibilidades de volver outra vez a renacer, probablemente.
É evidente que, quero dicir, un pouco de empatía é suficiente para entender que evidentemente estamos diante dun home nese momento xa, pois, bueno, un pouco vencido, non? Pero non creo que a fin do mundo nin a fin do imperio estivera detrás de todo eso, simplemente un home vencido. Ve lo que quede detrás de él con incertidumbre, porque da la sensación que lo escribe casi al momento en que se le escapa la pluma, parece, mientras escribe su última frase. Estímase que Idacio morreu no momento en que remata a súa crónica, poucos anos antes da caída do Imperio Romano de Occidente. A Crónica de Idacio é unha fonte excepcional para o estudo da historia de Galicia e do Reino Suevo. É un relato fascinante, pero para os historiadores é necesario analizalo e contrastalo con outras fontes para separar os feitos históricos das opinións que Idacio ten sobre eles. Nun momento histórico como o actual, no que nos vemos asolagados de noticias, preguntámonos, para que serve a historia? Que poden ensinarnos os historiadores para orientarnos neste mar de información?